Ya hemos dicho que los costes es todo aquello lo que ocurre y el vendedor para poder venderlo, y además que los costes son subjetivos. ¿Qué quiere decir que son subjetivos? Que cada empresa tiene distintos costes. Y esto va a ser muy importante para la administración de empresas para entender cuál es el modelo de negocio. Y vamos a intentar de manera muy rápida explicar la diferencia entre costes fijos y costes variables, entre el coste marginal y el coste de oportunidad. ¿Qué quiere decir costes fijos? Coste fijo es todo aquel coste en el que debes incurrir antes de vender una sola unidad. Es decir, por el hecho de empezar a vender, ¿cuánto coste debes incurrir? Por ejemplo, si yo soy un abogado que trabajo en mi casa por mi cuenta y que cobro por caso hecho, mis costes fijos son prácticamente cero. Deberé pagar el ordenador que lo necesito y a lo mejor una cuota al colegio de abogados, depende de qué tan restrictiva sea la economía en la que opere, pero son muy bajitos. Por ejemplo, si yo tengo un restaurante grande, el día que levanto la persiana, antes de haber vendido un solo plato de comida, ya tengo que pagar el arriendo del local, la reparación del local, el salario de 10 camareros para que estén ahí, el salario de los cocineros. Es decir, el día que abro el local tengo un montón de costes fijos. Mes a mes voy a incurrir en esos costes, gaste o no gaste nada. ¿Qué serían mis costes variables en el caso del restaurante? Sería todo aquello que gasto más si vendo más. Por ejemplo, si mi restaurante se dedica a vender carne y vendo 10 kilos de carne, al mes siguiente debo volver a comprar los 10 kilos de carne, por tanto, como vendo más, tengo que comprar más carne. La carne que vendo más es coste variable porque varía en función de cuánto vendo. Los camareros, la apertura o la limpieza del local o la reparación o el arriendo del local son costes fijos. ¿Esto qué quiere decir? Que venda 0 o venda 1000, voy a tener que pagarlo sí o sí. Claro que un negocio, cuanto menos costes fijos tiene, menos riesgo tiene, porque si yo me quedo en mi casa como abogado y no tengo ningún gasto este mes, pues no tengo gastos en el negocio, no tengo ningún caso, no tengo gastos en el negocio. Pero también es más probable que venda más si tengo al menos algún coste fijo, tengo un local donde me pueden ver, etcétera. ¿Qué es coste marginal? Coste marginal es el coste que me cuesta una unidad más de venta. Por ejemplo, en una universidad, ¿cuánto cuesta que en lugar de que haya 38 alumnos por clase haya 39? ¿Cuánto consume el alumno marginal, el alumno 39 que se suma a esa clase? Hombre, en el caso del aula de universidad, si no es la última silla que se ocupa, pues muy poquito, no gasta más luz, el salario del profesor ya va a haber que pagarlo, el salario de la seguridad, de la limpieza ya va a haber que pagarlo, entonces un alumno más, el coste marginal, el tiempo marginal que le tiene que dedicar el profesor al alumno es muy pequeñito, por tanto a la universidad le convendría tener un alumno más cuando ya tiene la capacidad instalada para ponerlo. Esto ocurre también en los aviones. ¿Cuánto le cuesta a la compañía aérea que haya un pasajero más en el avión? Pues a la compañía aérea un pasajero más le cuesta muy poquito. El combustible que va a consumir o el tiempo que va a consumir esa persona en abordar es muy poquito. Por tanto, la compañía aérea, si ve que el avión está a punto de salir y que no va a vender más billetes, puede vender lo que se llama billete de último minuto, last minute, y lo puede vender muy barato, porque aunque le pagase solo $20 por ese boleto, ya le va a compensar porque el coste marginal de que se suba es prácticamente cero y ya son $20 más que ingresa con respecto a la opción anterior, es que no los ingresase. Hay que tener en cuenta que hay negocios que tienen estructuras de costes en que el coste marginal es muy bajo, por tanto, puedo vender a rangos de precios muy distintos y hay negocios que el coste marginal es muy alto. ¿Cuánto le cuesta a un concesionario de coches vender un carro más? Hombre, bastante, porque tiene que tener el carro entero y el grueso del coste del concesionario es comprar sus carros. Por tanto, cada carro más es bastante más plata que le cuesta, por tanto, más o menos van a vender todos los carros, coches en España, al mismo precio. En la universidad o en el modelo de las compañías aéreas, donde el coste marginal es muy bajo, es más probable que haya más rango de precios
porque con el coste una venta marginal, con cubrir mi coste marginal ya es suficiente. De tal manera que entender los distintos costes nos va a permitir entender los distintos negocios. También el coste de oportunidad, que es probablemente de los más importantes y explicaremos en la lección siguiente.